la literatura contemporánea vallecaucana, la literatura y en general la literatura contemporánea colombiana y latinoamericana es una literatura de corte negra, ¿no? Que representa la ciudad, que está inscrita, digámoslo, de una u otra manera en los huecos negros que produce la ciudad. Es una literatura claroscura, es una literatura, digámoslo así, donde se representa la decadencia de lo humano. Es un poco lo que estamos viviendo hoy en día. La violencia, por supuesto, la violencia urbana, la violencia que se vive en los barrios de la ciudad está presente en esta literatura. Es una literatura que ya, digámoslo así, se desprendió de una manera absoluta de cualquier tipo de romanticismo o de cualquier tipo de naturalismo y más bien está influenciada por escritores como Charles Bukowski, por ejemplo, está influenciada por escritores como el famoso escritor chileno que acaba de morir en la ciudad de Barcelona, Roberto Bolaño, etc. Es una literatura eminentemente que está mostrando, digámoslo así, la ciudad apocalíptica. ¿Cómo se clasifican estos autores dentro del texto? Estos autores son, digámoslo así, los íconos fundamentales de una literatura de ciudad. Son los que empiezan a reivindicar ese imaginario tan interesante que tenemos que reivindicar todos los caleños, que es el imaginario y el espíritu de la caleñidad. Por eso es que yo digo que así como existe una pintura caleña, personajes como Óscar Muñoz, como Eber Astudillo, como Pedro Alcántara, como los hermanos Tejada, etc. Así como existe también un cine caleño inaugurado por Carlos Mayolo, por Luis Ospina, Oscar Campo. Así también tenemos que reivindicar la literatura caleña, es decir, en Cali producimos también literatura caleña y tenemos una historia de la literatura caleña. Vamos a leer cómo empieza un fragmento que se llama El Valle, del poeta Isaías Gamboa. Dice así: quien deja a Cali y sigue hacia occidente con rumbo al mar, apenas cruza el río, va por su orilla izquierda el murmurío siempre escuchando y sube la pendiente de larga loma que se va empinando hasta llegar al pie de la montaña. Allí se forma un ángulo, la senda que tiende a la derecha en la espesura, irregular interna se improviso. Largo camino en medio a la negrura del bosque, si es la tarde tal parece fuera la noche, y siempre el mundo ascenso por esa enmarañada serranía. Ese es un pequeño fragmento del poeta Isaías Gamboa, donde se vislumbra de una u otra manera el paisaje bucólico de nuestra región, de nuestra ciudad, a finales del siglo XIX. ¿De qué forma podemos identificar en caligrafías, más que una transformación literaria, la transformación de una ciudad o de una sociedad? ¿Cómo podemos evidenciar esto? La ciudad se puede ver a través de este recorrido que hemos hecho por estos 76 autores. Cali, hasta los años 40, hasta 1940, era prácticamente un pequeño villorrio, ¿no? En la época en que se escribió la novela María, ¿cierto? En el año de 1867, Cali no contaba con más de 30.000 habitantes. En la época, digámoslo así, de la violencia, 1948, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, Cali no es una ciudad que pasa de 200.000 habitantes. En los años 60 ya es una ciudad que llega a unos 300, 400.000 habitantes, y cuando se producen los Juegos Panamericanos de Cali en el año de 1971, es una ciudad que a duras penas alcanza el 1.000.000 de habitantes. Entonces, esa transformación física y esa transformación sobre todo del espíritu caleño va a estar presente, ¿no? A todo lo largo de estas 76 poesías y narraciones que nosotros hemos seleccionado aquí
en caligrafías. ¿Cuál es específicamente la línea cronológica que se establece en el texto? La parte de poesía la abre el poeta Isaías Gamboa, que tiene un poema muy bello, cuando él parte del valle, él viaja, él hace un viaje, se va hacia los países del sur del continente. Todos sabemos pues que Isaías Gamboa muere en el Callao, Perú, ¿no? Y esa poesía la cierra una poeta caleña también, una joven poeta que no pasa de 30 años de edad, Elizabeth Marín. Esa es un poco la cronología. Entonces allí vamos como desde 1890 hasta 2008. Y la parte de narrativa la abre don Jorge Isaac con un fragmento sobre Cali, ¿no?, que aparece en La María de Jorge Isaac, o sea, estamos hablando de 1867, y la cierra un cuento que se llama El Anillo, escrito por una estudiante de la maestría de literatura, mientras que Jorge Isaac narra la historia de un par de jinetes que parten del centro de la ciudad, de la parte colonial de la ciudad, y se van dirigiendo hacia el sur y van nombrando cada hacienda, ¿cierto? Y llegan hasta la hacienda de Meléndez. Ángela Rengifo nos narra una historia sórdida, una historia de violencia, donde hay sicarios, donde hay prostitutas, etcétera, que sucede en un barrio del oriente de la ciudad de Cali. Voy a leer enseguida un fragmento del poeta Hugo Salazar Valdés, que es un homenaje a la etnia afrodescendiente tan importante en la ciudad de Cali y en la región del Pacífico. Se llama La Negra María Teresa. Oscura de tinta china era la María Teresa, pupilas de lumbre mora, piel de betún y de brea, sonrisa de caña dulce, su boca de miel de abejas y las manos como dos guillotinadoras negras. Nunca supieron mis ojos ola de mar más violenta, danzando la cumbia solo se puede pensar en ella, en el trópico vehemente y oblicuo de sus caderas, como una llama creciendo en el volcán de las piernas.